658 entre ustedes y nosotros. Hoy estamos aquí con el doctor Pérez Sammartino. ¿Cómo andás, Osvaldo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Para tocar un tema que realmente concita la atención de la gente. El 11 de agosto se celebran las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vienen a sustituir lo que eran las viejas elecciones internas de los partidos políticos, aquellas que, por ejemplo, en la Unión Cívica Radical eran realmente elecciones que muchas veces definían no solamente las listas de diputados, sino la composición futura de una Cámara, porque se sabía que más o menos las grandes fuerzas políticas tenían un caudal electoral que no mutaba de elección en elección. Entonces, tener determinada ubicación en la lista significaba prácticamente el acceso a una banca parlamentaria, y llegó hasta que en algún momento alguien decía que en algunas fuerzas políticas las internas tenían un valor superlativo, porque quizás presentaban mayor disputa electoral que las propias elecciones nacionales. Y exagerando y bromeando sobre en particular las elecciones radicales, hasta se decía que para los radicales el gobierno era ese paréntesis que había entre dos elecciones internas. Pero lo cierto es que... hay un libro sobre eso que escribió Jesús Rodríguez que se llama Tomar Partido, que justamente habla de este tema. Y claro, en ese momento siempre el radicalismo tenía una base electoral en algunos distritos, un piso, que era alrededor del 25%. O sea, que aquellos que iban en la lista en los 3 o 4 primeros lugares, me refiero al radicalismo porteño, sabían que era muy fácil acceder a una banca parlamentaria. Esas elecciones internas eran, como son en gran parte del mundo, cerradas. Es decir, votaban solo los afiliados a los distintos partidos. Ellos votaban por los candidatos que se iban a presentar para cargos representativos. Este sistema de las elecciones cerradas tuvo cuestionamientos y se tomó como modelo el de las elecciones primarias norteamericanas, que son abiertas, es decir, que pueden participar personas que no necesariamente estén afiliadas a un determinado partido. Pero como nosotros lo llevamos ya a un extremo, porque el sistema de las PASO es primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, una particularidad, el hecho de que sean obligatorias. Las elecciones internas, me acuerdo del radicalismo, porque forman parte de esa fuerza política, no eran obligatorias. Era optativo para los afiliados que votaban, y no obstante eso, en un número superlativo concurrían a votar. Yo me acuerdo de elecciones donde votó el 50, 60, 70%, según si había, digamos, contienda interna efectiva, que los candidatos eran más o menos con posturas dentro del radicalismo diversas. Ahora, detengámonos un minuto en este aspecto de la obligatoriedad. El voto obligatorio en las elecciones generales nos viene de la ley Sáenz-Peña. Y es un aspecto discutible. Algunos países lo tienen, la mayoría no. En la mayoría de los países el voto es voluntario. Desde la reforma constitucional de 1994, este carácter del voto obligatorio se ha incorporado como norma constitucional. De manera que ahora el Congreso no podría modificarlo, solo se requeriría una reforma constitucional. ¿Sí? Podemos opinar lo que querramos, pero está ya congelado en la Constitución. Ahora, esto para las elecciones generales. Parece un exceso que en elecciones internas también sea obligatorio. Sí, sobre todo que un partido, alguien que simpatiza con determinada fuerza política o que incluso está afiliado a esa fuerza política, puede, por perjudicar a otra facción, puede llegar a influir en la elección de los candidatos de la otra fuerza política. O sea que si yo pertenezco al partido A y el candidato 2 del partido B sé que tiene menos chance de ser competitivo respecto de mi partido político, voy y lo voto. No voto en mi interna, y sobre todo que quizás en mi fuerza política no hay más que un solo candidato, que también es una aberración porque son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para elegir que en estas elecciones, de las listas que se presentan, ni las más importantes fuerzas políticas, Juntos por el Cambio, y todos, creo que se llaman así, todos, ya tienen definida su fórmula. En un lado es el actual presidente Mauricio Macri,
con Miguel Ángel Pichetto, en el otro lado es Alberto Fernández con Cristina Elizabeth Fernández. Claro, pero fíjate, en Estados Unidos, que es el país modelo de las elecciones primarias abiertas, vos para votar en una elección, el voto no es obligatorio, voluntario, tenés que registrarte previamente como votante de ese partido. Entonces vos vas a votar en ese partido. Bueno, podés votar en cualquiera. Sí, sí, seguro. Aunque no seas afiliado, vos tenés que registrarte como votante de ese partido para esa elección. En cambio acá no nos hace falta. Acá podés configurar en el padrón nacional con el que se va a volver a votar en octubre, basta. Otra cuestión es que son todas en el mismo momento, la gente va a votar como si fueran elecciones generales. La gente tiene una gran confusión y vamos a hablar un poco sobre esto. Pero quiero decir, todo esto lo que ha hecho, lo que hemos dicho nosotros más de una vez, que de alguna forma estatizar las elecciones. Exactamente. Esto fue propuesto por el kirchnerismo, que tenía una concepción estatista de la vida política y estatizó hasta las elecciones internas. Seguro. Ahora vamos a la segunda parte, que es, vamos a tener una elección de 3 pasos. En la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos paso también para autoridades locales. Pero vamos a lo federal, a lo nacional. Vamos a tener las PASO en agosto, la primera vuelta en octubre y la segunda vuelta en noviembre. Y acá viene el tema, que para mucha gente esas elecciones, PASO, no son relevantes. Y yo entiendo que son relevantes porque van a tener una significación política decisiva, diría yo, porque se están transformando ya estas PASO en una suerte de encuesta estatal, estatizada, y que pueden llegar a influir en el votante que después vaya a emitir el sufragio que realmente es el que, digamos, el válido en las elecciones de octubre. Sí, yo comprendo las objeciones que tiene mucha gente respecto de las PASO, de, en este caso, su inutilidad, el costo económico, el costo que tiene, etc. Ahora, la ley existe. Lo que podemos hacer es tratar de derogarla o de modificarla hacia el futuro. Hoy, este año existe. Por lo tanto, es un elemento con el que tenemos que contar. Si alguien quiere votar, por ejemplo, por Macri, por Juntos por el Cambio, y por esta idea de que no son importantes, que es una mera encuesta, no va, tiene que saber que su omisión tiene un significado, porque esa coalición va a obtener menos votos, a su vez eso va a ser leído de determinada manera y va a perjudicar a su propia fuerza política. Así que si quiere ayudar, en este caso a Macri, o si quiere ayudar a cualquier otro partido, debe ir y votar en la PASO, porque eso va a ser leído de una forma política y va a tener consecuencias. Y se va, como decía recién, que se va a ver como una encuesta. Y eso, sobre todo porque el sistema electoral nuestro, después vamos a unas elecciones donde hay una primera vuelta y una segunda vuelta. En la primera vuelta puede quedar consagrada una fórmula, se obtiene 40% y una diferencia superior a 10 puntos respecto de la segunda fórmula. O si pasan el 45%, que pueden pasar las dos fórmulas, el 45%, y ahí gana por un voto. Por un voto. Bien. O sea que se llega exclusivamente al balotaje cuando no le saca más de 10 puntos en la primera vuelta, alcanzando, no llegando al 40%, o cuando, pasado ese el 45%, se obtiene un voto de diferencia respecto de la otra fuerza. Digamos, jurídicamente, aclaremos para la gente, tiene un sentido, aunque no haya competencia interna, es que deben pasar los partidos o coaliciones un piso del 1,5% del padrón para poder presentarse como candidatos en las elecciones generales. Esto, por supuesto, las grandes fuerzas lo van a obtener, pero las más pequeñas puede que no. Este es el sentido jurídico. Ahora, políticamente se han transformado en una verdadera primera vuelta. Seguro. Y podría ser, dada la polarización que se está notando, que no se llegara al balotaje. A la segunda vuelta. Podría ser que la polarización llevara a que la elección se resolviera en la primera vuelta. Que las PASO vinieran a ser una primera vuelta. Exactamente. Digamos, una lectura política. Una lectura política, no es que vaya claro. que la primera vuelta
se transforme en la instancia decisiva. ¿Por qué digo esto? Porque el voto tiene sentido entonces. El que tiene interés en que gane un determinado partido y tiene interés en que no ganen otros, tiene que ir a votar a las PASO y expresarlo. Eso es útil, eso va a tener un sentido positivo. Aclaremos también que los candidatos a legisladores todos quedan ya consagrados en la primera vuelta electoral, no en las PASO ni en un balotaje, porque en un balotaje se votan las dos fórmulas que han obtenido la mayor cantidad de votos sin llegar a las instancias que señalamos recién del 40% más 10 de diferencia o pasado 45%. Sí. Es decir, bueno, con todas las objeciones que nosotros tenemos respecto a las PASO, existen y esas son las reglas con las que hay que jugar este año electoral, que es tan decisivo para la Argentina. Que trataremos el año que viene, o de pasadas las elecciones, de presentar un proyecto para que terminemos con este sistema que realmente es inconstitucional, costoso y aberrante. Damos fe, pero sobre todo asesoramiento y seguridad en los momentos más importantes de tu vida. Asesórate antes con un escribano. Es un mensaje del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Hasta la próxima edición de Entre Ustedes y Nosotros, si Dios quiere. Chao.